14, versículo 22. Si lo encontró, dígame. San Mateo capítulo 14, verso 22, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es palabra de Dios. Puede tomar su ubicación. Es una palabra que meditaba hoy tempranito. Tan linda las mañanas, a mí me encantan las mañanas. ¿Por qué? Porque más los días domingos, que los días domingos me levanto más temprano que otros días. ¿Por qué? Porque me gusta siempre antes de venir, así como los sábados, cada miércoles que venimos a este lugar, a mí me gusta prepararme muchísimo, aparte de todos los diarios que nosotros hacemos. Y como todas las mañanas a mí me gusta prepararme mi lindo café con unas tostaditas ahí mientras medito la palabra y clamo a Dios para que Él me hable en este lugar, y si tuviera que yo entregar el mensaje, diera palabra. Y esta palabra Él me entregaba en esta mañana, porque créame que anoche me acosté temprano y yo digo, el pastor me dijo tarde, vas a predicar, vas a entregar el mensaje mañana. Me levanté temprano, como todos los domingos, y dije: Señor, háblame. Y me entregó este mensaje. Hablaba esta palabra y quiero hablarte de algo muy interesante. En esta mañana, predicando en mi casa, porque Dios me predicaba a mí, creo que quiero decir, está de más cada momento que me paro aquí. Él no solo nos predica, te predica a ti, Él me predica a mí. Y Él me hablaba hoy a la mañana acerca de los miedos que cada uno de nosotros tenemos. Yo tengo miedos muchas veces. Y el miedo más grande, aparte de la familia, porque uno como madre, quizás el miedo a los hijos, el miedo quizás que uno debe tener como padre, el miedo que uno debe tener a un problema, el miedo que uno debe tener al matrimonio, a las circunstancias, son miedos. Y en una enseñanza hablábamos que los miedos paralizan nuestras vidas espiritualmente. El miedo bloquea nuestra esperanza y bloquea nuestra fe. Así le pasó a Pedro, porque Pedro, en el momento que él andaba sobre el mar, él caminó unos pasos hacia Jesús, pero tuvo miedo y el miedo lo bloqueó a tal punto que terminó hundiéndose en el mar. Entonces yo medito en esta preciosa palabra. Decía aquí en este versículo que cuando vieron a Jesús tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Yo medito en esta palabra la importancia de la manera de cómo Dios trabaja en la vida de nosotros. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, conoce a sus discípulos. Y Dios, siendo Padre, conoce a sus hijos. Porque Jesucristo fue al monte a orar y dejó que se vayan solos. Como muchas veces Dios nos dice, andemos solos. Cuando te sientes en problema, Dios te está permitiendo andar solo, para que tú aprendas como un buen padre, aprendas a lidiar con el problema, aprendas a lidiar con las circunstancias. Y Jesús, sabiamente, Él dejó que se vayan. Después los encontró. ¿Por qué? Damos la idea de que Él sabía. Más allá que era el Hijo de Dios, era diferente. ¿Por qué sabía? Porque
En el momento que ellos se encontraban en el medio del mar, Jesús sabía la ubicación de sus discípulos. Él sabía dónde ellos iban a estar. Él sabía que iban a estar pasando quizás o quería probar de alguna manera la fe de sus discípulos, como muchas veces Dios nos mete en el medio del mar para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza. Y dice la Biblia que en el momento ellos tuvieron miedo, pero cuando lo vieron, Jesús dijo, vengan a mí, venid. Y dice que Pedro, imagínense qué ganas o el carácter de Pedro. Como yo siempre digo, que tupé tuvo Pedro para decirle, si eres verdaderamente Jesús, deja que yo camine. A veces queremos tentar a Dios. Señor, si tú eres poderoso, sáname. Si tú eres poderoso, trae a mis hijos. Si tú eres poderoso, a veces tentamos a Dios. Señor, si tú verdaderamente eres el Cristo, entonces haz algo. Pero así no trabaja Dios. Dios no trabaja con caprichos. Dios no trabaja, con Dios no se negocia, hermanos. Usted puede negociar con su esposo, usted puede negociar con su esposa, puede negociar con sus hijos, pero con Dios no se negocia. Con Dios las cosas son claras.